Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar sobre la pedagogía en el siglo XX y los autores importantes que influyeron en esta. Primero vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué estudia la pedagogía? Bueno, la definición es que es una ciencia que estudia la educación y este término es usualmente utilizado para referirse a la educación de los infantes. Pero es decir que profundiza de manera en la que se puede transmitir los conocimientos a partir de determinados métodos y estrategias. Y además de lo anterior, esta disciplina analiza las condiciones, herramientas que facilitan el aprendizaje. Y como ya lo mencioné, este término usualmente se utiliza para referirse a la educación de los chiquitos. Pues en esta etapa se define la personalidad del ser humano y no obstante, esto implica que no existan teorías pedagógicas enfocadas para otros sectores de la población. ¿Y dónde se aplica esta tecnología? La pedagogía es utilizada en todos los grados académicos, ya que es un curso, ya sea un curso presencial, en línea, todo lo que tenga la finalidad de que los estudiantes puedan aprender de manera fácil y lúdica los conocimientos que se desean adquirir. Por lo tanto, la pedagogía tiene cavidad en toda la actividad que consista en la transmisión de conocimientos. Y ahora, ¿qué abarca la pedagogía? Bueno, la pedagogía del siglo XX circunda diversas disciplinas auxiliares, entre las que se destacan la historia, la biología, la psicología, la sociología y la antropología y la ética. Pero tenemos que mencionar que también se apoya en otras, como por ejemplo la informática, la literatura y el derecho. Y en suma podemos decir que la pedagogía se interrelaciona con distintas áreas de conocimiento humano y pues debe de adaptarse a las distintas sociedades. Ahora, ¿por qué la pedagogía es una ciencia social? Bueno, la pedagogía es una ciencia social ya que varía de acuerdo a la sociedad. Y como ya lo dije, debe de adaptarse a las distintas sociedades. Ahora voy con los principales pedagogos y pedagogas del siglo XX. Empezaré por John Dewey. John Dewey fue un pensador estadounidense que nació en 1859. Lo consideraban como un educador pragmático, porque este pedagogo creía que la educación tenía relación con el éxito de la experiencia. Y su visión particular era sobre la pragmática. A lo largo de la historia se le ha denominado instrumentalismo. John Dewey tenía un método y este método que él utilizaba era el método experimental. Y esta pedagogía se basaba en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de la empresa en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. Y bueno, algunos de sus escritos y también sus aportaciones que él hizo hacia la pedagogía fueron unos escritos que influyeron en los cambios experimentados en la pedagogía de los Estados Unidos del siglo XX. Ahora, ¿qué es el aprendizaje experimental? Bueno, este proceso permite al individuo la capacidad de ser creador y conector de su propia vida, construir su propio conocimiento para desarrollar habilidades y reforzar sus valores directamente desde la experiencia. Y este tipo de aprendizaje propone una actitud
activa del estudiante, ya que se establece a partir de su relación con los contenidos, desde un ángulo que despierta el mayor interés de su motivación y de proceso de retención de sus conocimientos. Bueno, como ya dije, este tipo de aprendizaje propone una actitud activa del estudiante. Y porque ya que establece a partir de su relación con los contenidos desde un ángulo que despierta mayor interés y lo cual favorece su motivación en el proceso y retención de todos los conocimientos. Es mejor que el estudiante solito explore, ya que tiene mayor interés en el proceso de los conocimientos y más retención. A contrario de cuando un niño lo ponen a memorizar, es pasajero, o sea, no lo entiende, no sabe de qué trata y muchas veces se frustra y ya no quiere seguir con el aprendizaje. Y bueno, este autor parte de lo concreto a lo general, o sea, desde la observación de todo lo que está ocurriendo hasta la formulación de una teoría. Y esta se apoya en la experiencia de lo vivido. Este modelo es muy distinto del experimental, del convencional, porque por el contrario, se comienza transmitiendo conocimientos a los estudiantes, incluyendo los análisis y la síntesis. Y se espera que los alumnos encuentren las maneras de aplicar dicho conocimiento en futuras acciones de las prácticas. Y bueno, estas son algunas ventajas del aprendizaje experimental, que mejora la estructura cognitiva del estudiante, modifica las actividades, valores, percepciones y patrones de conducta en los alumnos, construyen conocimientos, valoran los conocimientos propios y los demás, ayudan con equidad de los estudios, aprendizaje a partir de la experiencia y la reflexión, incremento del liderazgo, lo que implica mayor confianza y autoestima, facilita el proceso de la interacción, simula escenarios reales, aumenta la motivación, porque el alumno explora por él mismo. Entonces, esto lo motiva a seguir aprendiendo. Bueno, el aprendizaje experimental está orientado a promover la reflexión crítica entre los alumnos sobre su propio aprendizaje. Y esto implica que los educadores se planteen también los métodos para impartir sus enseñanzas. Las desventajas es que si no lo aplican bien los maestros, los docentes, si no tienen un orden y si el alumno no tiene interés, entonces no lo lleva a cabo, no lleva a cabo bien esto, pues entonces va a haber un descontrol y, y siempre debe de haber una retroalimentación para que todo lo que el alumno experimentó sea concluido. Ahora voy con María Montessori. María Montessori fue una pedagoga italiana, nacida en 1870, y entre sus diversas aportaciones a la didáctica podemos resaltar el método de la pedagogía científica. Y este recibe su nombre porque se basa en la observación y en la experimentación. Bueno, ¿cuál es el método de Montessori? Este método se basa en la curiosidad,
Bueno, algunas ventajas de este método es que su aprendizaje se basa en la curiosidad, apuesta la libertad de movimiento, aprendizaje personalizado de cada niño y niña, fundamenta la autodisciplina, la sensación de comunidad. Desventaja. En cuanto a las desventajas se refiere, en la actualidad o a veces se habla del método Montessori, más por marketing o por moda que por filosofía. Este método ya se ha estado popularizando mucho y ya solamente lo ven dicen, no, pues yo estoy siguiendo el método Montessori, ¿no? Por moda, o sea, ya no es algo que lo vean desde el ángulo educativo, solamente es por esta es de moda. Este método para explicar este método, más bien dicho, debemos de comprender que Montessori concebía a la educación como un proceso en el que el estudiante se construye a sí mismo, mediante estímulos, guías y juegos. Y para llevar a cabo este proceso de aprendizaje, la educación debe basarse en la libertad, en la naturaleza del niño, es decir, que la necesidad humana de aprendizaje. Pero no se puede dejar atrás los tres pilares rectores de la educación de Montessori, que son la función motora, el desarrollo sensorial y el lenguaje. Bueno, muchas formas de la educación moderna dictan a los estudiantes los conceptos que deben de aprender. Y bueno, los niños se aburren con este tipo de ambiente porque su curiosidad no está comprendida. Y el método Montessori está de acuerdo de que hay conceptos necesarios que aprender, pero trata la curiosidad de un niño como un componente igualmente importante del aprendizaje. También este sistema tiene en cuenta que la necesidad de los niños debe de estar casi constante en movimiento, porque un niño pequeño lo vemos y siempre está para arriba y para abajo, está moviéndose. Entonces, es consciente que el niño siempre debe estar en movimiento para que tenga interés, por lo que en estas escuelas se pueden ver a niños corriendo, desplazar, moviéndose, todo lo que deseen. Un dato importante es que en este método no hay exámenes ni deberes. Eventualmente hay pruebas de velocidad lectora o tipo de test, pero el método no gira en torno a los exámenes. La evaluación es minuciosa, o sea, a través de la observación diaria y las presentaciones. A ver, también este método marca su propio ritmo, ya sea para leer, escribir o contar del 1 al 10. Todas las actividades están creadas para los alumnos que puedan aprender mediante el método ensayo-error, sin ser necesario que el profesor corrija cada rato y esté dando explicaciones diarias. Todos los objetos manipulables deben de estar presentes en este método, completamente, para aprender los conceptos de forma lúdica. Por lo tanto, cualidades como la gran imaginación, la atención o el pensamiento crítico se desarrollan al máximo posible. Bueno, los niños educados al estilo Montessori establecen reglas básicas específicas para ellos y para trabajar y lograr sus objetivos personales. A ver, en este sentido de concentración y autocontrol aumenta su motivación y deseo de aprender. La educación de Montessori también incluye un ambiente familiar. Las aulas son generalmente de varias edades, lo que permite a los estudiantes mayores trabajar de mano con los más pequeños para guiar su proceso y servir como modelos a seguir. Y los profesores supervisan las interacciones
para resolver pacíficamente los conflictos que se pueden dar. Estos son grupos de niños y de niñas en clase. Cada vez son, como ya lo dije, cada vez son más los centros que utilizan pedagogías de la doctora italiana como reclamo, pero lo cierto es que muy pocos de ellos no cumplen y aplican este método, no aplican este método como deberían. Por eso digo que es por moda. Ahora voy a hablar de Ovide de Crowley. Bueno, Ovide de Crowley fue un intelectual belga nacido en 1871. Su pensamiento está influenciado por la psicóloga experimental y la educativa. A ver, es importante señalar que este pensador formó parte de la nueva escuela actual, la cual era un organismo educativo fundado en Ginebra durante aproximadamente los siglos XIX. Este pretendía canalizar y acoger las aportaciones de distintos educadores. ¿En qué consiste el método de Crowley? El método de Crowley se fundamenta en la observación, la experimentación, los programas educativos, y estos se denominan centros de interés, los cuales hacen énfasis en el gusto e interés del educando. Estos tres elementos hacen que esta propuesta pedagógica sea considerada como pragmática, diferenciadora, activa y globalizadora. De Crowley se asumía como un hombre de ciencia y la biología le pareció el modelo que debían emanar todas las aproximaciones científicas. Descubrió que la evaluación de la pedagogía no sería favorable a menos que se adaptaran los procesos científicos. Tanto como, bueno, y las ventajas y desventajas es que las ventajas es que todo lo ve como, se aproxima mucho a la ciencia. Para él es muy importante los procesos científicos y su método se fundamenta en la observación y la experimentación y sus clases, esto hace que sus clases sean más activas. Las desventajas casi no tiene muchas, son que muchos docentes tampoco lo llevan a cabo. Ahora, Anton Marquetan.